Bueno, vamos a continuar juntos. En esta noche vamos a hablar de la metodología jurídica. Sí, entonces, permítanme que ahí van a ingresar los compañeros. No sé si algo pasó ahí, va. Bueno, voy a dar unos 2 minutitos para que se conecten sus compañeros, para no interferir. Pero, por ejemplo, en el libro podemos ir ubicando la metodología jurídica, a ver si para ir avanzando. Que está en la página 195, ¿sí? Vamos a hacerlo como que una lectura que ustedes van a hacer con relación a esa página. Para después ya explicarlo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que ustedes van a realizar al momento de ir de elaborar el plan de investigación y la investigación en sí es a través de una metodología, utilizando una metodología jurídica, además de varias metodologías que ustedes van a utilizar, tomando en consideración siempre el tema de los aspectos que hemos conversado, ¿verdad? La metodología va a depender mucho el tipo de herramienta que yo voy a ir utilizando y del tipo de la información que estoy levantando me va a servir para poder ir aplicando determinada metodología. Esa es un camino de doble vía, ¿verdad? Sí, que nosotros vamos a ir utilizando en la investigación. Recuerden que como estamos dentro de métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Lo que nos corresponde a nosotros es conocer los métodos y conocer las técnicas, ¿verdad? Para poder desarrollar una investigación. Bueno, entonces, caemos a lo que es la metodología jurídica, ¿sí? Y decimos que, por ejemplo, el objeto de las ciencias jurídicas, que es lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Es analizar, investigar todo lo relacionado al derecho, ¿verdad? Ustedes ya han analizado qué es derecho, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos referimos al derecho, per se, al concepto, si ustedes analizan, lo que pretende el derecho es dar un orden a una sociedad. Nosotros como parte de la sociedad necesitamos ciertas normativas, ciertos aspectos reguladores para poder convivir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos personas pensantes, personas que razonan, que es lo que les dije al inicio de clase. Ya ustedes como estudiantes de derecho, ya cada interrogante, cada cuestionamiento, cada problemática que ustedes puedan escuchar en la radio o cada noticia, ¿verdad? Ustedes ya la tienen que tomar en consideración de no irse con la información, sino tratar de investigar, indagar para obtener una mejor comprensión del acontecimiento que provocó determinada noticia, ¿ya? Porque eso es lo que nos hace diferentes a las personas que no estudian, ¿verdad? Y a las personas que no estudian derecho, ¿ya?
Por ejemplo, un economista obviamente va a estar al tanto de las noticias de la economía y va a analizar esos aspectos, porque esa es su profesión, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que nosotros tener esa presente esos aspectos. ¿Vale? Entonces, el derecho, para ser estudiado, ¿verdad? Siempre tenemos que ir utilizando una metodología, ¿verdad? O sea, un conjunto de pasos, etapas, procedimientos, ¿verdad? De naturaleza metódicos, o bien observar una determinada metodología, ¿ya? O sea, usar o determinar, que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, dentro de la metodología jurídica, ¿verdad? Le vamos a entender que esa metodología es una disciplina. Cuando hablamos del concepto disciplina, o sea, todos ya tenemos que tener conocimiento de qué es lo que significa ese concepto, ¿ya? Para poder interpretar, ¿sí? El acontecimiento, ¿verdad? O sea, una disciplina requiere de ¿qué? Comportamientos, realizar esa investigación de una forma objetiva, profesional, sin ser lo que sea, ¿verdad? Todo eso es disciplina, ¿ya? Saber hacer o actuar, saber actuar dentro de una investigación, ¿ya? ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando yo hago una entrevista, debo de comportarme como un conocedor del derecho o de las ciencias jurídicas, ¿ya? ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, es la disciplina que se ocupa del estudio de los instrumentos técnicos necesarios para conocer. Primero, para conocer. Bueno, la metodología me va a ayudar a conocer, me va a ayudar a elaborar, me va a ayudar a aplicar y me va a ayudar a enseñar, ¿verdad? Enseñar el funcionamiento, ¿verdad? Del objeto o fenómeno que yo estoy investigando, ¿verdad? O que está vinculado, perdón, al derecho, ¿verdad? O aquel conocimiento relacionado al derecho, o aquel conocimiento jurídico, ¿verdad? Que forma parte del derecho, ¿sí? Entonces, la metodología de elaboración del derecho aborda el modo correcto en que operan los órganos que crean derecho. O sea, dice que la metodología de elaboración del derecho aborda el modo correcto en... ¿Sí? Entonces, eso es lo que... elabora el modo correcto en que opera los órganos que crean derecho. O sea, cuando son órganos que crean derecho. ¿Qué son órganos que crean derecho? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere ahí? Por ejemplo, cuando yo digo órganos que crean derecho, ¿no tienen idea ustedes? Un órgano que crea derecho. ¿El organismo legislativo? El organismo legislativo, sí. ¿Y quién más? ¿O solo el organismo legislativo? ¿Perdón? ¿El ejecutivo? No. Ah, el judicial. No. El judicial aplica el derecho, aplica justicia, administra justicia. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad crea el derecho, ¿verdad? A través de doctrina. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia, cuando ejerce la función jurisdiccional a través de solo una cámara, por ejemplo, lo que es la Cámara Civil, puede crear doctrina legal y esa doctrina, ¿verdad?
¿qué hace? Crea derecho, pero solo la Cámara civil, la Cámara penal no, ¿verdad? Porque el derecho penal va encaminado a aplicar y hacer vida la legalidad, o sea, el principio de legalidad, ¿verdad? Que no podemos nosotros a través de interpretaciones modificar una figura delictiva, ¿verdad? Porque eso va en contra del principio de legalidad, ¿sí? Entonces ya tenemos claro que va encaminado a esos órganos que crean derecho. Bueno, entonces cuando se habla de esta metodología, ¿verdad?, jurídica, tenemos que tener presente que se refiere a la aplicación de los métodos y procedimientos para descubrir y conocer principios generales relacionados con la ciencia jurídica, ¿ya? O sea, todos aquellos principios del derecho que están vinculados con las ciencias jurídicas. También estudia la aplicación del derecho. Se realiza la labor judicial, ¿verdad?, realizada por los jueces en determinada materia en su competencia, aspectos que han sido abordados en diversas ocasiones, ¿verdad? O sea que la labor judicial, ahí estamos hablando, cuando estamos diciendo que estudia la aplicación, estudia cómo se está administrando el derecho, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que administra? Es la Corte Suprema de Justicia, artículos 203 y 204 de la Constitución, ¿sí? Bueno, entonces, de ahí hay unos métodos, ¿verdad? Tenemos un método sistemático, ¿verdad? Cuando hablamos de ese método, este método nos va a indicar que la norma jurídica no es un mandato aislado, sino que forma parte de un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, en el que conjuntamente con otras normas se encuentran vigentes. Al ser parte de este sistema, el significado y sentido de la norma jurídica puede ser obtenido de los principios que inspiran al sistema. Cuando hablamos de este método sistemático, tenemos que tener siempre presente, estamos en un sistema jurídico, ¿verdad? ¿Sí? Estamos dentro de un sistema jurídico. Por tanto, dentro de ese sistema jurídico, nosotros vamos a tener presente siempre que la Constitución va a prevalecer sobre cualquier norma inferior. O sea, por eso en la pirámide está como norma superior la Constitución, ¿sí? Como normas inferiores, la ley ordinaria, reglamentarias, ¿verdad? ¿Sí? Incluso convenios, acuerdos, ¿verdad?, que son parte de esa categoría de norma ordinaria para abajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos vida o respetamos en la interpretación la jerarquía normativa, estamos utilizando un método sistemático, ¿ya? En el momento que yo en mi investigación yo menciono que la norma constitucional prevalece porque es la que, ¿verdad?, es la que provoca la creación de la norma ordinaria, yo estoy dentro de una metodología o dentro de un método sistemático. Tenemos el método ius naturalista o axiológico. Este nos dice que hay principios morales de justicia que universalmente son válidos y que forman parte del derecho natural. Entonces, como método privilegia o valora los aspectos éticos de las instituciones y normas jurídicas. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando que, por ejemplo, en el derecho civil tenemos el matrimonio. El matrimonio es una institución jurídica, a eso se refiere, ¿verdad?
Si estamos desde el punto de vista, estamos también en el derecho civil, cuando hablamos de, por ejemplo, la unión de hecho es una institución jurídica que tiene sus propios principios, o puede ser que principios generales son aplicables a, ¿sí? Entonces, y normas jurídicas, por lo cual da prioridad a los aspectos filosóficos que se relacionan con dichos valores, ¿ya? Ya cuando vamos a utilizar un método axiológico, este ya es más complejo, ya se requiere más de un razonamiento más profundo, de modo de ir a determinar qué aspectos son los que prevalecían o qué valores prevalecían en el tiempo y espacio que fue creada la norma jurídica, ¿ya? Entonces, eso me va a ilustrar para poder yo interpretar, aplicar ese método dentro de la investigación, ¿sí? Tenemos el método sociológico. Este considera el derecho como una institución que es resultado de las relaciones sociales, ¿ya? Cuando ustedes les dicen qué es derecho, dice, es un conjunto de normas jurídicas que regula la conducta de las personas, ¿sí? O es el conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones que regulan la conducta de las personas, ¿ya? Ya va más completo. Esa definición es más extensa y abarca más, porque estamos hablando de los tres métodos, estamos hablando está inmerso la metodología o el sistemático, el axiológico y sociológico, ¿verdad? Entonces, ya es más amplio, abarca más, hay más conceptualizaciones dentro de la definición, o sea, hay más conceptos que forman parte de, ¿verdad?, otras instituciones o otra metodología que nos ayuda a comprender de una mejor forma lo que estamos definiendo. Tenemos el método jurídico comparativo o del derecho comparado, ¿verdad? Ese es un procedimiento sistemático y ordenado para examinar relaciones, semejanzas y diferencias entre dos o más objetos y fenómenos con la intención de extraer determinadas conclusiones. Pero esa comparación, como estamos hablando de derecho comparado, nos dice que esta metodología es cuando yo utilizo esta metodología cuando yo vengo y analizo la figura del matrimonio o la institución del matrimonio en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, en Costa Rica. Ahí agarro esa institución, determino cuáles son sus características, cuáles son sus semejanzas y diferencias. Y el objeto, ¿verdad? Cómo se adquiere, cómo se termina, cómo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y con base a eso yo voy a sacar mis conclusiones. ¿Sí? Bueno. El método de aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Dentro de este método de interpretación, ¿sí?, una cosa es interpretar y otra es aplicar, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más correcto acá es que se ponga o, ¿verdad? Ese o es totalmente diferente porque es separado, ¿verdad? Es una disyuntiva que hace la distinción entre aplicación e interpretación, ¿sí? Entonces, yo interpretar es buscar el sentido y alcance que el legislador le dio a la norma, ¿verdad? Eso es interpretar. Aplicar es, una vez yo interpretado el contenido normativo, hago un proceso de encuadrar en aquellos aspectos fácticos o aquellos acontecimientos que provocó la persona, ¿sí?, autora, o que está reclamando determinado derecho, ¿ya? Entonces, dentro de esa metodología a interpretación, para llegar a eso, tenemos nosotros una analogía y
la analogía jurídica. Cuando hablamos de analogía, estamos hablando de semejanzas entre cosas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo carreta, por ejemplo, ¿sí? Para poder, hay mucho significado en el tema de carreta. Va a depender mucho de la realidad en la cual yo esté o del contexto en donde yo estoy utilizando el concepto. Porque si es distinto a que yo en un centro comercial, por ejemplo en Primark, en Walmart, yo hable carreta, ¿verdad? A que yo venga, ahí la definición es diferente. A que yo mencione carreta en una zona rural en donde, por ejemplo, estoy en una finca donde hay, por ejemplo, cultivos. Son cosas diferentes. Entonces, el concepto, por eso es que la diferencia, un concepto se va a utilizar dependiendo del contexto en donde yo estoy ubicado. ¿Ya? Hay palabras que tienen diferente significado, pero va a depender mucho de a qué me estoy refiriendo. Y yo tengo que saberlo, ¿verdad? Cuando hablamos de analogía jurídica, ¿verdad? Es una actividad llevada a cabo por los intérpretes del derecho, mediante la cual se atribuye a un caso o a una materia que no encuentra una reglamentación expresa en el ordenamiento jurídico. La misma disciplina prevista por el legislador para un caso y una materia similar, ¿verdad? Entonces, ahí en la ley de ordenamiento judicial, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad? Relacionado ¿verdad? A la analogía, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos. Si tienen dudas, me dicen. Tenemos el método de interpretación de la norma jurídica o hermenéutica, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. Es un conjunto de teorías, de principios que deben tomarse en cuenta para una adecuada interpretación de la norma jurídica. Debemos tener claros que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de interpretación dentro de una investigación, ¿sí? Yo como investigador voy a interpretar el sentido de la norma y lo voy a plasmar en el documento. Esa es una interpretación doctrinaria, ¿verdad? Pero cuando yo vengo y hago esa misma labor interpretativa, pero ya como en una judicatura, acá, por ejemplo, yo soy nombrado juez y hago esa función, ya esa es una interpretación judicial. Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, porque va a depender mucho de ciertos aspectos, ¿verdad? Y esa diferencia, a pesar de que es lo mismo, ¿sí? Va a tener un apellido que lo hace distinto, ¿ya? Una es doctrinaria y la otra es judicial. ¿Por qué? Por la forma o de dónde surge. El método exegético es el método que sostiene que frente a una ley oscura o dudosa, debe recurrirse a la voluntad e intención del legislador que la dictó. Trata de determinar la finalidad que el legislador persiguió al emitirla, ¿verdad? O al legislar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se hace cuando hay una ley o un artículo, ¿verdad? Hay un artículo que es confuso, que no se puede comprender. Yo tengo que hacer la investigación como para poder recabar esa información. Es más, podría ser una forma de estudio, ¿verdad? Cómo elaborar, cómo resolver normas que son oscuras o dudosas. ¿Ya? ¿Cómo establecer el sentido de la norma? ¿Verdad? Pero eso ya es judicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tendría que ver, ¿verdad? Cada norma, dentro de su proceso de creación, tiene una exposición de motivos. Y en esa exposición de motivos, yo puedo leer qué es lo que
llevó al legislador a crear la norma o a modificar la norma. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen dudas hasta ahí. ¿No? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? No. ¿O sí? ¿O todo está claro? Continuamos. Está bien, licenciado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a avanzar con la técnica de investigación social. O sea, aquí está, ¿se acuerdan qué? Métodos y vamos con la técnica. Bueno, cuando se habla de técnica, ese es un conjunto de procedimientos y recursos de que se vale una ciencia o un arte. Bueno, esa es una definición que reúne, está conceptualizada y que abarca mucho, ¿verdad? Entonces, para poder comprender qué es una técnica, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que irlo desglosando. Por ejemplo, abajo hay también otra definición, conjunto de procedimientos para el aprovechamiento científico de los elementos de la naturaleza y de sus derivados. ¿Ya? Bueno, ese es técnico. Cuando hablamos de técnica de investigación, ¿sí? Si se dan cuenta arriba, estamos definiendo el concepto técnica y dice que son procedimientos. Bueno, cuando hablamos de técnicas de investigación, es un nombre completo, ¿verdad? Tiene dos conceptos, técnica e investigación. Yo tengo que entender qué es técnica, qué es investigación. Investigación es indagar, ¿verdad? Examinar, todos esos conceptos, ¿verdad? Estudiar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la técnica de investigación, podemos decir que estos son todos aquellos medios, instrumentos, herramientas que permiten llevar a cabo el estudio o análisis de un objeto de conocimiento de acuerdo al método empleado. Sí, son aquellos medios, instrumentos, herramientas que permiten llevar a cabo el estudio o análisis de un objeto de conocimiento de acuerdo al método empleado. Ya, entonces aquí estamos diciendo que la técnica va a ser una herramienta que yo como investigador me va a servir. Por ejemplo, si yo quiero limpiar un jardín, necesito una herramienta, ¿ya? Y la herramienta puede ser varias. Va a depender mucho de qué es, cómo tengo yo el jardín, ¿ya? En este caso es de acuerdo a la metodología que yo estoy usando, esa va a ser la herramienta que yo voy a utilizar, ¿verdad? Y aquí tenemos las herramientas, la observación, ¿verdad? Es el contacto directo de los sentidos con el objeto de estudio o con el problema que yo estoy investigando, ¿verdad? Lo que ya les repetía yo al inicio, cuando les decía que cómo saber, por ejemplo, la existencia de un problema. Bueno, yo puedo observar que una persona llega a tirar basura, ¿se recuerdan, verdad? Ahí estamos observando. Entonces, se le conoce como la más antigua y a la vez más moderna de las técnicas que se utilizan para investigar. ¿Sí? Y hay diferentes clases, ¿verdad? O sea, causal o espontánea, cuando yo vengo y observo, ¿verdad? ¿Sí? Y ya con base a ese acontecimiento que yo observé, ya puedo emitir un juicio, ¿verdad? Tenemos la científica, que es la que se desarrolla al percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de interés para investigar, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos nosotros ubicar las diferencias.
principios de la observación científica. Siempre debe tener un propósito. O sea, para yo utilizar esa herramienta, debo de tener claro qué es lo que quiero observar, qué información quiero levantar de aquel acontecimiento. Debe ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente. Debe llevarse por escrito un control cuidadoso. Debe especificarse su duración y frecuencia. Debe seguir los postulados básicos de validez y confiabilidad. Clases de observación: directa, indirecta, incluida y participante o participativa, ¿verdad? La directa es la que yo como investigador realizo. La indirecta es cuando yo como investigador corroboro datos que han tomado otras personas. O sea, vengo yo y corroboro alguna situación, un testimonio de una persona que vivió ese momento que yo estoy investigando. Y el directo es cuando yo vivo ese acontecimiento, ¿ya? Incluida y participativa es la que el investigador, además de, primero participa en las tareas, ¿verdad?, de observación, ¿verdad?, pero también utiliza otra, no necesariamente va a participar en todo, va a usar ambos, ¿verdad? Voy a hacer parte de, pero también voy yo a observar, voy a recabar información de testimonios y todo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. O la observación libre o no estructurada es la que se lleva a través a cabo de un plan piloto cuando no se conoce muy bien la muestra, ¿sí? Cuando hablamos de muestras, se recuerda que yo vengo y de un acontecimiento, obviamente si yo estoy estudiando un barrio, no voy a entrevistar a todos, sino voy a escoger 20, 15 personas o 10 personas de ese lugar. Ahí estoy yo sacando una muestra para poder llegar a conclusiones. Hay una observación estructurada que esa va encaminada siempre, o sea, va a ir más para ir a determinar o comprobar la hipótesis que yo me planteé. ¿Cuándo quiere hacerse una descripción sistemática de algún fenómeno, ¿verdad? O sea, ahí es donde ya va a ser yo voy a utilizar la técnica de observación estructurada porque quiero describir sistemáticamente al fenómeno, ¿sí? Ventajas y desventajas. La primera ventaja es que determina conductas y se describe en el momento exacto en que ocurre, ¿sí? ¿Verdad? Esa es la ventaja de la observación. Se realiza independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no, porque yo las estoy observando. Debido a la utilidad, se puede utilizar conjuntamente con otros. Desventajas: las dificultades que pueden ocurrir para poder yo observar, ¿verdad?, un comportamiento específico, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero ver un comportamiento específico en sí, ahí ese es el problema, ¿verdad? ¿Sí? Porque no lo puedo lograr. Por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación relacionada con violencia contra la mujer, ¿sí? Posiblemente yo el problema lo vi en la calle por una acción y diga, aquí hay violencia, aquí hay un problema, ¿verdad?, de esa persona. Pero para saber, ¿verdad?, el comportamiento de la persona, yo tendría que irla a entrevistar a su casa, ¿verdad? Y eso ya es más complejo, no podría, ¿ya? Porque no va a estar de acuerdo que yo lo esté investigando, ¿verdad? Es una de las desventajas. Las conductas que se observan están limitadas a la interacción familiar, ¿verdad?, que está relacionado con lo que les dije anteriormente. Y tenemos unos instrumentos auxiliares de la observación.
Hay una guía de observación, que es un instrumento indispensable que permite recoger los aspectos importantes que interesa recopilar y sin que se agoten todos los elementos. Se realiza sobre la base de variantes que conforman la hipótesis y que son desagregadas y analizadas conforme se desarrolla la investigación. El diario de campo también es otro instrumento auxiliar, ¿verdad? O podemos ser ruta o un concepto, permítame, ahí se me olvidó, bueno, ahí se va a recordar. El diario de campo o diario de ruta, ¿verdad? También llamado bitácora, es un cuaderno en el que el investigador va anotando con frecuencia, día a día y cuidadosamente todos los hechos que acontecen en una visita al área geográfica o al lugar, explorando el campo, observando qué es importante para el investigador o tener, para el investigador. Te lo voy a quitar aquí, perdón. Bueno, entonces, de ahí tenemos la hoja o ficha de registro, ¿verdad? O sea, no, obviamente de estos instrumentos yo voy a usar uno, ¿verdad? O uso la guía, o uso el diario de campo, o uso una ficha de registro, ¿verdad? ¿Sí? Para poder ir recabando la información y anotando las cosas que me interesan, ¿ya? Pero para hacer esto, recuerden que como investigador yo ya sé, ya estoy empapado del problema que estoy investigando, porque si no me va a costar incluso hacer una hoja, ¿verdad? ¿Sí? Una guía, ¿sí? O el diario de campo. O sea, ¿qué voy a ir a observar el día de hoy, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la carpeta que forma parte de una técnica de observación narrativa y descriptiva que consiste en registrar en lenguaje habitual y espontáneo las actividades propias y ajenas, ¿verdad? Bueno. La otra técnica es el cuestionario. De ahí vamos a ir haciendo unos ejemplos más adelante, ¿sí? Es un instrumento o herramienta que sirve de ayuda para obtener la información deseada, sobre todo a escala masiva. Con el cuestionario se pretende obtener respuestas a las preguntas previamente elaboradas, que son significativas para la investigación social que se realiza y se aplica al universo o a muestras y se utiliza en un formulario impreso que el informante responde por sí mismo, ¿verdad? Se caracteriza porque se usa en investigaciones cuantitativas. Ya vamos viendo qué es, ¿verdad? Entonces aquí hay unos ejemplos de posibles preguntas, ¿verdad? Clases de preguntas, por ejemplo. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas. Entonces, la pregunta abierta son las redactadas de tal manera que la persona interrogada puede responder libremente. Se caracteriza porque no hay alternativa de respuesta. El encuestador responde de manera descriptiva o explicativa. ¿Sí? Sí, entonces, si se dan cuenta, ahí hay ¿qué técnica le parece más adecuada para su trabajo de investigación? Entonces ya ustedes van a desarrollar qué técnica y por qué, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí viene la otra. ¿Le interesa informarse de las normas legales aprobadas por el Congreso de la República? Sí, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Sí?
Entonces, la pregunta cerrada es, por ejemplo, parecidas a las que yo les hago a ustedes, que son de razonamiento, donde está A, B, C, ¿verdad? Falso o verdadero. Esas son cerradas. O es una o es otra. Pero no pueden ser todas a la vez. ¿Sí? Entonces, politómicas son las preguntas que permiten 3 o más respuestas. ¿Qué tipo de información lee usted como estudiante de Derecho frecuentemente en los periódicos? Economía, legal, deportiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, preguntas mixtas, ¿verdad? ¿Sí? Por la función que cumplen estas preguntas en el cuestionario, podemos decir que hay preguntas de filtro, ¿verdad? Son las integradas por 2 o más preguntas en la cual la primera da la pauta para contestar las siguientes, ¿verdad? Incluso en los exámenes a veces hay catedráticos que colocan estas, ¿verdad? Estas preguntas, ¿sí? Entonces, en ella el interrogado, si responde afirmativamente la primera, podrá contestar la segunda u otra sobre un determinado tema. De lo contrario, las dejará en blanco. Por ejemplo, si en la pregunta de falso y verdadero, ya lo digo, yo les hago una pregunta donde ustedes van a poner falso, pero yo les voy a decir, ¿por qué? O sea, ustedes para responder tienen que primero decir si es falso o es verdadero. ¿Por qué es falso y por qué es verdadero? Pero no podrían ustedes solo responder que es falso y no responder la siguiente, ¿verdad? Eso es lo que tienen que tener siempre presente, ¿sí? Entonces, ¿elaboró usted el planteamiento del problema en el primer semestre del año? ¿Ya? ¿Sí o no? Si su respuesta es positiva, conteste la siguiente. La hipótesis es la respuesta anticipada del problema. ¿Ya? ¿Sí? Y tenemos la otra que es preguntas de control, ¿sí? Son las que están formadas por 2 o más cuestiones, tienen como fin comprobar si el interrogado conoce acerca del tema o si es verídica su respuesta anterior. Entonces, ¿conoce usted las normas del sistema APA? Sí. Ah, ¿qué ventajas tiene? O sea, si usted dice sí, tiene que decir qué ventajas tiene, ¿verdad? ¿Me entiende? No sé si tienen dudas sobre eso. ¿Sí? No sé si tiene alguna duda. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen dudas. ¿No? ¿Dudas? Ok, bueno. Entonces, tenemos, ¿qué? 10 minutos para ver si tienen dudas sobre el trabajo que estamos desarrollando. Si no, bueno, ahí terminaríamos la clase. ¿Sí? ¿Hay dudas sobre el trabajo? No hay duda, ya van avanzando. Sí, te escucho, Sandra. Buenas noches, licenciado. Mi duda es, usted dijo que el trabajo tenía que tener como 18 páginas, ¿no? Sí. Ah, bueno. Es que no entiendo de dónde voy a sacar tanta página conforme a lo que he leído, ¿verdad? ¿Dónde va a sacar tantas páginas? Por ejemplo, usted tiene que hacer, por ejemplo, justificación, Ajá, planteamiento del problema, sí. marco teórico, hipótesis, objetivos, Ya entendí. supuestos. ¿Sí? Ya entendí. Gracias, licenciado. Perdón. Bueno, si se dan cuenta son como 9 pasos. Bibliografía, ¿verdad?
¿Sí? ¿Sí? No sé si, bueno, más dudas. También se le agrega marco teórico a toda esa parte posterior que indicó ahorita, ¿verdad? Es que, mire, pues, es justificación, Ajá, planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, objetivos, supuestos, los puestos de la investigación. métodos y técnicas a emplear. Bosquejo preliminar de temas o índice temático, métodos y técnicas a emplear, ¿sí? Estimación, cronograma de actividades, Ajá. estimación de recursos. Sí, que eso sería más o menos como la distribución de qué recursos se van, recursos tanto humanos, físicos, lógicos, y todo el rollo. Así es. De que vamos a estar utilizando para la investigación, ¿verdad? Así es. Okay. Eso, por ejemplo, solo eso es una página más o menos. Sí, aproximadamente. Igual un cronograma. La bibliografía puede ser una página o 2 páginas. Los objetivos puede ser una página. El supuesto es otra página. Sí, pues ahí vamos sacando toda la información de todos los elementos. Ok, bueno, licenciado, enterado. ¿Más dudas? Por el momento no. Creo que con esas estamos por ahora. Gracias. Okay. Bueno. Licenciado, buenas noches. Disculpe, solo una consulta con respecto a los objetivos, ¿como cuántos recomendaría usted que hiciéramos? Yo creo que les dije 4, no le dije. 4 supuestos y 4 objetivos. De acuerdo, muchas gracias. Un objetivo general y 4 específicos y 4 supuestos. ¿Ya? ¿Sí? Gracias, licenciado. Ok. Jessica. Buenas noches, licenciado, con una consulta. ¿El trabajo tendría que tener solo 19 páginas o...? Porque a mí me están saliendo 22. ¿Estará bien? Habría que ver qué es lo que tiene. ¿Sí? Bueno, licenciado, gracias. Sí, pero sí está dentro del margen, ¿no? Pero, sí. Sí está bien ahí. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, joven, entonces el miércoles continuamos con lo que nos falta. ¿Ya? Ok, licenciado. Feliz noche. Gracias. Bueno, feliz noche. Chao.